Existe algo que las personas más exitosas que conoces tienen en común y probablemente no es lo que imaginas. No es talento, no es suerte, no es una rutina de las 5 de la mañana con ducha fría ni un zumo verde o cosas por el estilo. Es algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil de practicar hoy en día. Y esto es el silencio. No el silencio como ausencia de sonido, sino el silencio como elección, como estrategia, como protección. ¿Alguna vez notaste cuánto deseas contarle a alguien cuando tienes una idea nueva? Por ejemplo, cuando decides cambiar de trabajo, empezar una dieta, aprender un idioma, dejar de una relación que ya no funciona, hay casi un impulso físico de hablar, de compartir, de mostrar, como si decirlo en voz alta hiciera que la cosa sea como más real, como si esa reacción de esa persona confirma que vale la pena seguir hacia adelante. Y justamente ahí, y te lo digo por experiencia, es cuando empieza el grandísimo problema. Y no porque las personas sean malas, no porque quieran verte fallar, sino porque el cerebro humano tiene una falla, un fallo muy particular. No distingue bien entre la satisfacción de lograr algo y la satisfacción de decir que vas a lograrlo. Cuando compartes un plan, tu cerebro libera una pequeña dosis de dopamina, ese neurotransmisor asociado a la recompensa que seguramente has escuchado hablar alguna vez, que es el famoso del TikTok, Instagram o de deslizar, esa dopamina. Básicamente, cuando tú compartes cualquier plan tuyo o idea o lo que tengas, te sientes bien, como si tú ya hubieras hecho eso. Y entonces en algún lugar del cerebro ahí dentro es como que la energía desaparece, como que la urgencia disminuye y todo se va apagando poco a poco. Esto tiene un nombre y en psicología se llama sustitución de intención por realidad. En 2009 el investigador Peter Goldwitzer, que creo que se pronuncia así, publicó un estudio que se volvió muy famoso y cuando yo lo escuché me quedé flipando porque realmente es como que te das cuenta de cosas que nunca te imaginarías. Las personas que anunciaban sus objetivos públicamente tenían menos probabilidades de cumplirlos que quienes guardaban en silencio eso. Y no porque fueran menos capaces, sino porque el acto de hablar ya le había dado al cerebro parte de la recompensa que buscaba. Piensa en esto un momento, le cuentas a tu mamá que vas a adelgazar. Ella pues te elogia. Te sientes bien, pero el foco es como que empieza poco a poco a disolverse, a romperse. Publicas en redes sociales, por ejemplo, que vas a estudiar inglés todos los días. Llegan los likes, la motivación que dependía de esos likes ya se fue antes de que abras la primera aplicación. Entonces, antes de hablar del silencio como herramienta, que es de lo que trata este vídeo, es necesario entender que el ruido tiene un costo real, invisible pero real. Y la mayoría de las personas está pagando ese costo, sin ni siquiera darse cuenta, que es lo peor de todo y probablemente a ti te está pasando y no te das cuenta, pero en este vídeo vas a entender por qué y cómo te está pasando. Si te identificaste con algo de lo que acabo de decir, quédate aquí porque lo que viene puede cambiar la manera en la que piensas sobre transformación, sobre metas, sobre crecimiento, desarrollo personal y todas estas ramas que van a hacer que tú seas mucho mejor que el año pasado. Existe una confusión muy común que casi todo el mundo comete cuando decide cambiar algo en su vida. La confusión entre la meta y el hábito, y esa diferencia, pequeña en la superficie, es enorme en lo que es la práctica. La meta, por la que no lo sepa, es el destino y el hábito es el camino para llegar a ese destino. Y enfocarse demasiado en el destino sin construir lo que es el camino es como quedarse mirando el GPS sin poner el coche en marcha. Tú piénsalo conmigo, ¿cuántas veces tú o alguien que conoces dijo mi meta es perder o adelgazar o ganar 5 kilos? ¿Y con qué frecuencia esa meta se convirtió en un resultado duradero? Ahora piensa en lo opuesto. ¿Qué pasa cuando alguien, en lugar de obsesionarse con el número de la balanza, simplemente decide comer mejor y caminar 45 minutos al día sin fecha límite, sin ninguna presión, sin ninguna exposición? Los 5 kilos aparecen como consecuencia y no como obsesión. Y lo mejor de todo es que esta lógica funciona en cualquier área. No decides leer 12 libros al año, decides leer 10 páginas al día. No decides ahorrar dinero, decides guardar un porcentaje de tu sueldo cada mes antes de gastar en cualquier cosa. También, por ejemplo, no decides ser fluido en inglés, simplemente decides practicar 15 minutos al día sin excepción. Tú no decides madrugar, decides dormir a la misma hora y dejar el ordenador o el móvil lejos de tu cama. Lo que haces básicamente es crear las condiciones para que despertarse temprano sea algo natural en ti. No sé si te vas notando la diferencia. La meta es lo que tú quieres y el hábito es en quién te estás convirtiendo para llegar justamente allí. Y aquí es donde vuelve el silencio, porque cuando anuncias la meta al mundo, creas una presión que muchas veces paraliza y mucho. Las personas ahí justamente es cuando empiezan a preguntar, empiezan a exigir, empiezan a opinar y es como que ya tienes una preocupación fuera de ti. Cuando tú guardas el proceso en silencio, justamente te proteges de eso. Si pudiera darte un gran consejo es que tienes que equivocarte sin audiencia, sin tener un público a quien enseñarle que te has equivocado, para así no tener que dar explicaciones a nadie y no tener esa necesidad de aprobación externa. Los resultados, cuando llegan, hablan solos y hablan mucho más fuerte que cualquier promesa que podrías haber hecho previamente. Hay un dicho que resume todo esto con una elegancia brutal y yo cuando lo escuché de verdad que me cambió mucho la manera de ver todo esto, y es el siguiente: muéstrame
y no me cuentas. Y quizás sea el momento de aplicarte ese dicho primero en ti mismo. Ahora que entiendes la base, déjame mostrarte cómo se aplica esto en la práctica, y no como una lista de tareas, sino como una forma distinta de pensar sobre la transformación. Lo primero que cambia cuando decides crecer en el silencio es la relación que tienes con tu identidad. Y me vas a entender muy fácilmente. En lugar de decir quiero ser una persona que lee mucho, empiezas a actuar como esa persona antes de tener esa etiqueta. Por ejemplo, para que lo entiendas, lees sin anunciarlo, sin postear una foto de un libro, simplemente lees. Y después de semanas haciendo eso, cuando alguien te pregunte quién eres, la respuesta cambia sin esfuerzo porque ya lo eres. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, que tengo algunos libros por aquí, llama a esto identidad basada en evidencia. Cada vez que actúas de acuerdo con quién quieres ser, estás construyendo una prueba interna, y esa prueba interna es mucho más sólida que cualquier validación externa. Lo segundo que cambia es tu rutina de mañanas. No en el sentido de levantarte a las 4 de la mañana, de la madrugada, y hacer 30 pasos antes del café, sino en el sentido de crear un comienzo del día que te ponga en el estado correcto antes de encontrarte con el ruido del mundo. Puede ser con ejercicio, puede ser con lectura, pueden ser 10 minutos en silencio con tus propios pensamientos, no importa. El punto es que entras al día como sujeto y no como objeto. Esto se transforma en que tú ya tomaste una decisión antes de que el mundo te pida que reacciones. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque sé que esto seguramente te está pasando. Sientes que podrías dar mucho más, pero hay algo en ti que no te deja avanzar. Tienes la cabeza llena, empiezas cosas y las dejas, y aunque eres una persona que quiere cambiar, siempre acabas volviendo a lo mismo. Por eso he creado una masterclass donde te enseño cómo salir de este bucle, volver a tener claridad y empezar a convertirte en alguien de quien sentirte orgulloso. Y te hablo tanto de la parte mental como de la parte física, donde te incluye de regalo ejemplos de rutinas de ejercicios y alimentación para también conseguir el cambio físico de tus sueños. Te dejo el enlace aquí en la descripción. La tercera transformación es la eliminación de distracciones. Y aquí no te voy a decir que te borres a Instagram y desaparezcas de las redes, porque la vida es mucho más compleja que eso, y ni yo mismo nunca he hecho esto. Pero hay una pregunta que ahora mismo debes hacerte y te va a ser muy útil, y es: ¿lo que ocupa atención ahora mismo te acerca o te aleja de quien quieres ser? Las redes sociales no son el enemigo, el uso inconsciente de ellas sí lo es. Hay una diferencia muy grande entre consumir contenido pasivamente y crearlo intencionalmente. Al final tú eres consciente de qué lado de la balanza pesa más ahora mismo en tu vida, y seguramente te decantes más por la parte inconsciente, porque probablemente entres a las redes sociales sin querer, como algo rutinario, como algo que ya sin querer no sabes cómo estás en esa aplicación, porque yo soy el primero que no me doy cuenta y estoy en Instagram, y estoy en el TikTok, y estoy deslizando, viendo stories, contestando mensajes, y esto realmente es un problema, entre comillas, que tiene solución. Y quiero que seas muy consciente, aunque yo esté diciendo todo esto, soy el primero que cae muchas veces en este tipo de tentaciones, pero soy consciente de cómo poco a poco voy remediándolas, porque poco a poco voy mejorando un 1%, y ese 1% cuando pasa un año, créeme que ya es un 365% más que he mejorado. Entonces tienes que empezar a ver todo esto como una especie de hábito que vas a ir aplicando semanalmente, diariamente, para mejorar poco a poco. No te voy a pedir que dejes tus redes sociales, pero sí que te voy a pedir que cada día seas más consciente de lo que está haciendo eso en tu vida. Si te está ayudando o te está tirando para abajo, te está desmotivando, te está atrasando, está haciendo que vayas a peor. Lo cuarto es invertir en autoconocimiento de verdad, y no como tendencia, sino como herramienta. Un diario de progreso, por ejemplo, no necesita ser una novela o un texto enorme. Puede ser simplemente una línea al día. ¿Qué funcionó hoy? ¿Qué no funcionó? ¿Cómo me sentí? Con el tiempo empiezas a ver patrones. ¿Qué es lo que te pasa cada día? ¿Cómo te sientes cada día? ¿Por qué procrastinas? ¿Por qué tienes miedo? O si realmente no es miedo, o a lo mejor es pereza. Y esto básicamente te hace ver cómo estás evolucionando en tu vida y qué es lo que debes cambiar. Yo tengo una libreta aquí a mi derecha, casi siempre a mano, o sea, la tengo muy fácil de coger, entre comillas, preparada con una página en blanco y con un bolígrafo encima, como digamos que ya está puesto para que yo simplemente coja el boli, me ponga la libreta y escriba, para yo escribir cómo me siento ese día, tanto las cosas buenas como las cosas malas, porque no hay nada mejor que escribir cómo te sientes, qué haces, cómo te ha ido el día, porque luego, cuando tú lo leas esto con el tiempo, te vas a dar cuenta de qué patrones, de qué cosas te repites y qué debes cambiar. Por cierto, si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, porque este espacio existe para tener exactamente esas conversaciones honestas sobre el crecimiento real, y deja en los comentarios, porque es algo que me motiva mucho a mí,
¿Qué hábito vas a empezar a construir en silencio a partir de hoy? Seguimos. Mira, déjame contarte algo que pocas personas mencionan sobre la transformación personal. El entorno importa mucho más que la fuerza de voluntad. Puedes tener toda la disciplina del mundo, pero si las personas de tu alrededor están constantemente tirándote hacia abajo, hacia atrás, cuestionándote todas tus decisiones, ridiculizando todas tus ambiciones, avanzar se vuelve mucho, pero con mucho más difícil. Y no te digo imposible, pero sí difícil, porque somos seres relacionales. Yo era una persona que era muy delgada y decidí hacer un cambio físico enorme. ¿Sabéis qué tuve que hacer yo para poder llegar a ese físico o a eso que yo quería? Tuve que desvincularme de mucha gente, porque no iban alineadas hacia donde yo quería ir, hacia mis pensamientos, hacia mi manera de actuar diariamente. Y justamente cuando empecé a hacer esos cambios, creedme, y de verdad, que fue como un boost de energía, como una especie de potenciador que hizo que yo consiguiera todo eso mucho más rápido. ¿No te ha pasado alguna vez que estás hablando o quedas con alguien que está alineado como tú, con mismos pensamientos, misma orientación de trabajo, laboral, de estudio, lo que sea? Quedas una tarde con él o con ella y es como si avanzara 5 veces más que cuando quedas con algún amigo normal que no está muy alineado contigo en lo que tú justamente estás haciendo. Es como que cuando estás con tus amigos o gente que conoces de tu entorno, que a lo mejor no está muy alineada contigo, vas a un ritmo de un 1,5, pero cuando quedas con alguien que está completamente alineado contigo, vas en un por 5, en un por 10, y ese día cuenta mucho más. Pues ahora imagínate, si eso fuera tu día a día. Hay una triste realidad y es que somos profundamente influenciados por el contexto social en el que vivimos. Y eso no significa que necesites cortar a todos los que no están en tu mismo nivel, pero sí significa que debes ser intencional sobre con quién pasas más tiempo, quién inspira, quién te desafía, quién crece, quién te acompaña, quién te apoya. O por ejemplo, que para mí es lo más funcional, lo que funciona mejor, es quién no hace todo esto. En vez de preguntarte quién es el que te ayuda, pregúntate quién no te está ayudando en todo esto. ¿Quién es una persona que no te está acompañando? ¿Quién es una persona que no está alineada hacia donde tú quieres ir? ¿Quién es una persona que no piensa como tú piensas? Y existe también una práctica que parece demasiado pequeña para importar, pero cambia completamente todo. Y es la gratitud. Y no como el post de inspiración de TikTok o Instagram, sino como entrenamiento real de percepción. Cada vez que te detienes a reconocer un progreso, por pequeño que sea, me da igual si es lo más pequeño que has hecho en tu vida, le estás diciendo a tu cerebro, esto vale la pena, esto funciona y sigue hacia adelante. Y el cerebro, aunque no lo creas, que está muy orientado por la recompensa, responde a esa señal. Lo que nos lleva a una de las cosas más contraintuitivas del crecimiento. La incomodidad no es señal de que estás en el camino equivocado. Casi siempre es la señal de que estás en el correcto. Es el músculo que nunca entrenaste que va a doler cuando empieces a usarlo. Es como una especie de, vamos a llamar monstruito o algo así, que tú lo despiertas y aunque tú pienses que es malo, que te está haciendo daño, realmente te quiere ayudar. Por ejemplo, la conversación difícil que evitas de tener con esa pareja, con esa persona, va a ser muy incómoda finalmente cuando tú la tengas. La nueva habilidad que quieres tener va a parecer imposible antes de que parecer natural. Para que lo entiendas, la incomodidad es la señal de que algo en ti está cambiando y, por favor, no huyas de ella. Y sobre todo, aprende también a decir que no. Y no como crueldad, sino como cuidado, como yo estoy pensando en mí. Cada vez que dices que sí a algo que no está alineado con quién quieres ser, le estás diciendo que no a algo que sí lo está. Tu tiempo y la atención son recursos finitos, o sea, no son infinitos. Protegerlos no es egoísmo, es una estrategia. Y yo soy la primera persona que ha dicho que no a muchos planes preciosos o bonitos para perseguir eso que realmente a mí me iba a hacer avanzar. Y por último, confía en el proceso incluso cuando los resultados aún no aparecen. Esta probablemente es la parte más difícil de todas, porque vivimos en un momento en nuestras vidas en el que todo es inmediato, todo parece que todo el mundo lo está consiguiendo y tú no lo estás haciendo, pero eso es mentira. Cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene su manera de crecer, de hacerse grande, pero créeme y sobre todo, esto quiere que te quede muy claro, las redes sociales nunca te van a enseñar el 100%, te van a enseñar probablemente un 5, un 10%, incluso yo soy el primero que muchas veces yo comparto mis logros, pero pocas veces comparto realmente lo mal que lo paso, cuando lloro, cuando estoy haciendo trabajo, cuando no veo resultados. Y esto es lo que hay, pero es que esta es la realidad. Por eso mismo, no te guíes por las redes sociales. Tú vales muchísimo y tienes mucho por hacer y por crecer. Y recuerda sobre todo que tú tienes tus tiempos, que no tienes que correr, no tienes que ser una persona que lo tiene que conseguir mañana ya. Simplemente actúa cada día
y piensa a medio y largo plazo. Recuerda que la semilla que plantas hoy no va a mostrar brotes mañana, pero si sigues regándola cada día, llegará el momento en que te sorprenderá incluso a ti mismo. Te invito a que dejes un like si algo de este vídeo ha resonado en ti, ya que probablemente sea la forma más sencilla de demostrarme que este contenido vale la pena, que tengo que seguir creándolo y sobre todo, suscríbete si no quieres perderte ningún vídeo, tienes por aquí algunos más en pantalla y gracias de todo corazón por escucharme.